the science of wear. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Espiazu y venía aquí, bueno, primero quería daros las gracias a Esri y a Orange por darme la oportunidad de hablar de algo que me gusta mucho, que es cómo podemos utilizar los datos para movernos mejor. Estoy aquí representando a Teralytics, soy el vicepresidente de ventas de Teralytics para Europa, Middle East y África. Y una de las cosas que nosotros hacemos, lo que hacemos nosotros fundamentalmente en Teralytics es intentar comprender la movilidad de las personas e intentar aportar valor a ello. Teralytics es una pequeña startup, pero que está en bastantes sitios. Tenemos oficinas en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Y lo que hacemos casi fundamentalmente es utilizar datos de telefonía móvil para poder intentar dar valor a la movilidad y poder movernos mejor. Uno de nuestros puntos que intentamos trabajar muy fuerte es trabajar con distintos casos de usos a nivel mundial para poder invertir lo suficiente en tecnología y extrapolar casos a distintos países. Y un poco la conferencia que tengo preparada hoy va en ese sentido. Voy a intentar tocar 3 puntos. Uno es cómo vemos nosotros el futuro de la movilidad en carretera a través de estos datos. Otro es cómo vemos el futuro del ferrocarril, que es uno de los puntos que más trabajamos, y cómo vemos el futuro de las ciudades. Aquí en España en particular tenemos la suerte de trabajar con Orange. Nosotros tenemos mucha experiencia con muchos proveedores de datos en todo el mundo. Cubrimos más de 1.000 millones de personas a día de hoy y estamos intentando seguir creciendo. Tenemos la suerte de trabajar con Orange, que son una gente que nos da unos datos de las mejores calidades que estamos viendo, pero fundamentalmente tiene una cultura de innovación que nos está ayudando a llegar a límites tecnológicos, siendo España una de las puntas de lanza en nuestra tecnología. Para empezar, quería comentaros, como os he dicho, sobre el futuro de las carreteras. Cuando hablo del futuro de las carreteras es cómo lo vemos nosotros, particularmente sobre los datos. Nuestra experiencia en distintos países, y la verdad que la experiencia varía de país a país, es que el análisis de la infraestructura, la gestión de la infraestructura está pasando de gestionar tráfico rodado a gestionar movilidad total. Y lo que quiero contaros es un par de ejemplos que hemos hecho en cómo ayudamos a las entidades que gestionan estas infraestructuras de forma positiva. Lo que estoy presentando aquí es un ejemplo en particular en Italia. No puedo nombrar todavía a todos los clientes que están participando en esto, pero lo que estamos aquí intentando analizar es una ciudad turística que está aquí, y aquí tenemos el mar y un puerto. Esta ciudad turística tiene todos los problemas que tiene cualquier ciudad en el mundo, que es tenemos que gestionar la movilidad interna, la gente que va a trabajar, la gente que va de compras, los colegios. Tiene un problema muy grande que es, o un reto muy grande, nunca problemas. El reto es, tenemos que gestionar los movimientos de turistas, que son completamente distintos a los de los residentes y que tenemos que diseñar la red de transporte distinta. Y este puerto aquí les propone otro reto, que es que de vez en cuando llegan unos ferries con más de 15, 20.000 personas que de golpe se mueven hacia la ciudad, llegan a la ciudad, saturan nuestra red de transportes y encima cabrean a la gente porque joder, yo quiero llegar a trabajar y no esperaba que viniera el reto. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue ofrecerles un sistema en tiempo real en el que pueden ver el estado de cada uno, bueno, en este caso son hexágonos, el estado de cada una de las zonas para poder intentar tomar medidas reactivas. Una de las medidas que nos han comentado, al final es la entidad transportera que las hace, es que cuando ven grandes masas de gente moviéndose en la carretera, luego intentaremos mostrar un demo más en particular, en la carretera hacia la ciudad, pretenden sincronizar las líneas de tranvía para que en los hubs de transporte los autobuses las descarguen y puedan descargar la ciudad en capilaridad. De esa forma impactas menos a la gente que está viviendo allí y los turistas tienen mucha mejor experiencia, con lo cual sigues ganando dinero por el turismo, que es uno de tus intereses. Otro de los casos que tenemos también en tiempo real, esto es una cosa que hicimos en Estados Unidos, es un análisis. En Atlanta se cayó un puente. Es una catástrofe, es una cosa que no puedes gestionar, pero lo que sí que puedes reaccionar es cómo intentas tomar medidas para algo tan grande, poder mitigar los efectos en las personas. Lo que estoy mostrando aquí es comparable a lo anterior, pero es otra perspectiva. Es un análisis que estábamos haciendo sobre todas las zonas de la ciudad, pero en particular sobre esta zona, cómo impacta al tráfico de la gente que está yendo al trabajo. Fácilmente reconocemos que aquí había un puente y aquí ahora estamos viendo en verde por dónde está utilizando la gente esa ruta para ir a trabajar. Estas cosas se están utilizando para poder a lo mejor mandar a la policía para poder divergir el tráfico, a lo mejor creas unas nuevas lanzaderas de tráfico que son distintas a las que usarías normalmente, pero que son temporales debido a esta situación. Y bueno, a mí me gustan mucho este par de ejemplos porque muestran unas de las grandes ventajas que nosotros tenemos sobre los datos de movilidad. Uno es que los tenemos todo el tiempo, que esta información estamos comparando cuando no había puente y cuando había puente, 2 o 3 años atrás, y otro es que los tenemos todo el día.
Entonces, y bueno, el tercero, que son sobre las personas, no son sobre los vehículos. Yo realmente admiro a la empresa de TomTom porque las cosas que hacen son cosas a las que nosotros pretendemos llegar algún día, pero la perspectiva es muy distinta. Hay gente que está intentando analizar la movilidad respecto al vehículo. En este caso, nosotros estamos intentando optimizar la vida de los individuos, de las personas, que es un poco la motivación que tenemos en Teralytics. El siguiente ejemplo que quería trabajar es uno que nos llega muy al corazón, que es el ser futuro del ferrocarril. ¿Por qué nos llega al corazón? Porque cuando empezamos allá por 2012, los primeros casos de uso de alguien que nos pagó por hacer algo parecido es en los trenes. Esto tiene una razón tecnológica, que es que es relativamente fácil entender cómo se mueve la gente de Madrid a Barcelona. ¿Por qué? Porque si vas en coche tardas 6 horas, porque si vas en avión tardas 1 hora y porque si vas en tren tardas 2 horas. Tienes un montón de tiempo para decidir si esa persona está haciendo una cosa u otra. Bueno, lo que quiero mostrar aquí es cómo hemos evolucionado de estos primeros análisis a una relación mucho más íntima que tenemos con entidades de transporte globales en el mundo. La perspectiva que nosotros creemos que está pasando en el mundo del ferrocarril es que estamos pasando de un mundo que es humano, manual, en cuanto a la toma de decisiones y a la conducción, a un mundo que es data-driven, en la que las decisiones se están tomando con fuentes de información automáticas, incluso a veces eliminando la persona en la toma de decisiones, y que los vehículos se están conduciendo automáticamente. Esto es un ejemplo que también voy a mostrar luego más grande. Aquí lo que estoy mostrando es un ejemplo que hicimos en Singapur. Estamos analizando el metro, que es tráfico viario, y estamos mostrándoles las mallas de transporte. Esto es un tren que está yendo de la estación A a B en el tiempo. Y bueno, aunque esto no aporta valor a la entidad de transporte, lo que os estoy mostrando aquí es que podemos reconocer como un vehículo autónomo es más fiable en cuanto a horarios a un vehículo humano. Y bueno, ya quizá aquí pongo un poco mi filosofía particular, pero igual esto muestra si el futuro de la conducción autónoma es algo que va a pasar o no va a pasar. Otro de los ejemplos que tenemos, y ya aterrizando un poco más en lo que os contaba antes, Teralytics, uno de los mercados en los que está trabajando más tiempo es en Alemania. En Alemania para Deutsche Bahn, ya los podemos nombrar, empezamos haciendo análisis muy pequeñitos del estilo Madrid-Barcelona, impacto entre la línea de metro, de la línea de tren y el aeropuerto. Poco a poco nos han ido pidiendo más cosas, hasta el final hemos llegado a este año que hemos firmado un contrato muy grande en el que tenemos que analizar todos los trenes de larga distancia de todo el país, y se lo vamos generando cada mes. Luego también les estamos entregando cómo llega la gente a las estaciones de trenes, porque están haciendo servicios de mobility as a service. En plan, si te pongo un shuttle a la estación, vas a utilizar más mi tren, voy a incrementar mucho tu tiempo de viaje. Y el último caso, que es a mí uno de los que más me gusta, porque es de los más difíciles y al final soy un poco friki, es que estamos diciéndoles en tiempo real la carga que tienen sus trenes, o les queremos decir a final del año que viene en tiempo real la carga que tienen sus trenes. La relación se convirtió tan íntima que al final Deutsche Bahn ha entrado en el portfolio de nuestros inversores. Bueno, seguimos siendo clientes, siguen siendo nuestros clientes. Los proyectos que nos van dando son por concurso público, o sea que tenemos que competir en el mercado, pero lo que nos está ayudando eso es a comprender mucho más lo que son los business processes detrás de la información, porque lo que hemos ido aprendiendo es que yo sentado en mi ordenador, que me gusta mucho, analizo los datos, pero cómo hago que una empresa utilice estos datos para mejorar el servicio, y realmente eso no es fácil. Vamos, es uno de los retos quizá más grandes de las data-driven. Y el último caso que quería exponer es el futuro de las ciudades. La tecnología de usos de datos móviles para analizar la movilidad en España ya no es nuevo, tenemos la suerte de tener un mercado relativamente maduro, pero uno de los límites de la tecnología es qué podemos hacer para las ciudades. ¿Puedo utilizarlo para mejorar el servicio? Bueno, pues aquí estoy yo para decir que la respuesta es sí, porque si no, no me habrían mandado. Pero os quiero mostrar 2 o 3 casos en los que hemos intentado llegar al límite de la tecnología utilizándolo en las ciudades. Uno de los casos es uno de mis casos favoritos porque tuvo mucha repercusión en prensa, porque tuvimos que trabajar con Orange de forma muy cercana para entregarlo y porque era un operador de transportes, un fabricante de coches, Volkswagen. Volkswagen quiso analizar qué pasaba en el Mobile World Congress de Barcelona y qué soluciones podrían aportar ellos para mejorar la situación de tráfico. Un poco, as a side note, Volkswagen ha creado un servicio de lanzaderas que pretende que sea autónomo en el futuro y que quiere dar a todo el mundo, entonces en este sentido iba. Lo que hicimos en el Mobile World Congress, y luego igual os enseñaré un poquito las demos, es analizar en distintos días con Mobile World Congress y sin Mobile World Congress cuál es la movilidad. No quiero, un poco de teaser, encontramos algún caso, por lo menos para mí, que no conocía el Mobile World Congress y que no conocía la ciudad tan en preciso, de qué acciones claras se pueden tomar para mejorar el tráfico esos días. Otro ejemplo que tenemos, y a ver si, como TomTom ha mostrado un vídeo, yo también quiero mostrar uno. Voy a ver si me funciona. Sigo diciendo que somos una startup, ¿eh? Si no funciona, es que somos muy lean. Este es un ejemplo que tenemos en Singapur. Voy a dejar que el vídeo hable, luego os mostraré qué historia se puede encontrar a través de él. No, lo estoy mostrando, ¿verdad? Un segundo.
Bueno, ahora os mostraré un poco más el ejemplo en detalle por si tenéis preguntas para ver qué utilidad tienen o qué casos de uso han hecho de estos datos, pero antes de pasar a las demos, que yo soy una persona que le gusta mucho tocar, siempre me dicen no hagas demos en conferencias y yo siempre llevo la contraria, así que si no funciona, por favor perdonad porque somos una startup. Esto es un ejemplo que hemos ido, nos han entregado el press release ha salido hace un par de semanas. La ciudad de Berlín es una entidad de transporte muy interesante porque tienen que gestionar metros subterráneos, tienen que gestionar los S-Bahn que van por encima, que van en las mismas vías a veces que metros que van por arriba también, tienen tranvías y tienen autobuses. Entonces, lo primero, para ganar este concurso hicimos una cosa que también hacemos aquí en España, que es aprender lo que habíamos hecho en Singapur y aplicarlo a Berlín, y les empezamos a decir en sus paradas de metro dónde entra y a qué hora entra, a qué hora sale la gente, para poder entender los recorridos por línea. Bueno, es una cosa, la visualización es bastante estándar, pero el llegar a estas conclusiones nos ha costado mucho tiempo e ingeniería poder hacerlo. En los siguientes 3 meses tenemos planificado entregarles todos los modos de transporte de la ciudad este tipo de matrices. La tecnología tiene una limitación, ahora podemos hablar si queréis un poco más en pequeños corros sobre las limitaciones, pero tenemos claro que dentro de 3 meses vamos a ser capaces de utilizar los datos de telefonía para dar todos los modos de transporte a una ciudad bajo ciertas assumptions, bajo ciertas hipótesis. Y bueno, esto es todo lo que hay con respecto a la ponencia. Quería enseñaros para que cogierais el mismo sentimiento que tengo yo de orgullo sobre lo que hacemos, y os voy a enseñar un par de demos, de las que me prohíben enseñar siempre. Aquí os quería mostrar, es un poco para que veáis que no es solo una slide en tiempo real, bueno, en tiempo real no, porque lo tengo en offline, lo que os mostraba de Italia. Una de las cosas que me gusta a mí es cuando vamos navegando en el tiempo, vemos que los impactos del movimiento sí que te ayudan a entender cómo es la movilidad. Por ejemplo, hasta ahora, que no tengo ni idea cuál es, las 4:40, hay un montón de gente que va a llegar a la ciudad. Pues este es el tipo de información. En realidad la visualización la hemos creado nosotros de forma interna porque nos gusta jugar con estas cosas, pero lo vamos a entregar de forma de API para que ellos utilicen sus sistemas de gestión que no serán normalmente nuestra interfaz. Quería mostrar también el ejemplo de Barcelona, porque os he dicho que en particular me gustaba mucho y porque revisando encontramos una historia que me parece bastante interesante. Ya grabé el ejemplo para no tener que darle más vueltas. Pues lo que nos dimos cuenta es que a las 8 utilizando nuestros sistemas de filtros, encontramos que a las 8 de la mañana en Barcelona había unas zonas que tenían mucho más viaje, en este caso un 700% que normalmente. En este caso es Castelldefels, el Mobile World Congress está aquí, y si a mí me preguntas, yo que había estado varias veces en Barcelona, ¿por qué alguien se va a Castelldefels y vas al Mobile World Congress? Hay 2 respuestas, la oficial y la oficiosa. La oficial es que como los hoteles son caros, es mejor quedarse ahí y no se va tan lejos. La oficiosa es que tú vienes de Suecia, muerto de frío en marzo, y el Castelldefels está bien para darte un paseo por la playa. El caso es que si vemos que están viajando a las 8 de la mañana 94 personas, que en el Mobile World Congress son 94 taxis, se nos pueden ocurrir a todos aquí relativamente fácil una manera en que podemos desplazar a esa gente de manera más eficiente y no tocar tanto las narices a la gente de Barcelona con la feria. Y os quería mostrar un poco los ejemplos que os conté de Singapur. Lo que estamos viendo aquí es la malla de transportes. Estoy comparando 2 líneas, solo un poco de forma ilustrativa. Lo que vemos en los colores son las alertas en cargas en los trenes. Hay casos en los que no pueden hacer casi ninguna medida porque ya tienen la línea saturada del número de trenes, pero en otros casos pueden enviar más trenes si les es necesario. Esto lo reciben cada 10 minutos, o sea, tiempo real es casi tiempo real, no cada segundo. Otra cosa que quería mostrar, este es un ejemplo que me gusta porque me resultó fácil recordarlo. En Singapur tuvo lugar la Fórmula 1 y en la Fórmula 1 tuvo lugar un concierto de Madonna. Madonna es como es y empezó su concierto horas tarde y lo acabó horas tarde. Lo que significó que en una esquina de la ciudad tenían un montón de gente que no tenía manera de volver a casa, decenas de miles de personas, y eso, vaciarlo en taxis es muy malo, la reputación a nivel internacional de la ciudad fue muy mala. Entonces lo que han establecido es que queremos saber cuánta gente hay alrededor de una parada de metro, cuánta gente está entrando y cuánta gente está saliendo para mantener el metro abierto siempre que vaya a haber necesidad. Como encima tenemos la información de dónde duerme la gente, podríamos incluso decirle qué líneas deberían tener abiertas, pero de momento les estamos diciendo cuánta gente hay alrededor de las paradas. Y uno de los gráficos que a mí me gusta mucho enseñar también es cuánto tiempo tardas en llegar a tu parada de metro.
Esto tiene dos usos, uno que no hay que ser un genio para darse cuenta, pero que por lo menos muestra que lo que hacemos tiene razón. Aquí vemos una zona en rojo donde la gente está tomando demasiado tiempo para utilizar el transporte público, que han usado para poner una nueva línea de metro. Pero la que a mí me gusta es que seleccionando una parada de metro en particular, por ejemplo esta, espero que salga algo interesante, ¿sí? Vemos que hay zonas que están siendo utilizadas para coger esta parada de metro que no son intuitivas, son en rojo. La ciudad tiene el poder de a esa gente facilitar la vida, facilitándole el acceso a la parada de metro. ¿Qué métodos hay? Pues todos los de nueva movilidad, metros, kickscooters, motocicletas, patinetes eléctricos, shuttles, cambiar la línea de metro, bueno, las cosas que sean. Y una cosa que a mí también me gusta, porque no conocía este caso de uso, nos han pedido saber cuánta gente tiene que dejar pasar un tren para subirse al tren. Voy a recoger una zona con alertas para que nos diga algo. Y eso significa, vamos a poner aquí, que en ciertos momentos la carga en la plataforma es irregular y que hay gente que está dejando pasar trenes. Yo no lo sabía, lo he aprendido a base de estudiar casos con distintas entidades de metro. La plataforma llena es un caso de mucho riesgo para que la gente se caiga en el metro. Entonces ellos han generado un KPI para poder exigirles, la autoridad de transporte, para poder exigirle al metro, oye, mira, tenéis que tomar medidas para poder aliviar estas situaciones. Y para aliviar esas medidas, aparte de lo de First Mile y Last Mile que os he enseñado antes, una de las cosas que nos han dicho de hacer, porque al final aquí estamos trabajando con los datos de telefonía, pero bajo su demanda, es cuáles son las rutas que toma la gente dentro del metro. Esto de que tarde en cargar es por lo que me dicen no hacer demos. En estos casos, lo que os voy a mostrar, si va rápido, es utilizar, por ejemplo, en esta parada de metro, cómo usa la gente el metro. Si veis, veis que tiene lógica, la gente más gordo se va vaciando y se va. Pero si estamos mirando entre dos estaciones, una cosa que igual tampoco es intuitiva, lo que podemos ver es cuál es la preferencia de la gente de utilizar estas dos estaciones. Aquí sabemos que hay un 40 y un 40, y aquí sabemos que hay un 20. Si yo tuviera que ser la entidad de metro y tengo que proponer alguna medida para que no haya tanta gente en el andén, le digo, cógete la línea morada, que sé que va vacía y vas a llegar antes. Pero esa información solo la puedes hacer teniendo información de telefonía móvil, y bueno, son casos que aquí en España podemos traer gracias a Orange. Y yo creo que ya os he mostrado todos los ejemplos, sí. Ya dejo aquí el ejemplo de España, que es el que más me gusta. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderla. Yo tenía una. Estáis calculando matrices origen-destino, entiendo, ¿vale? ¿Habéis hecho algún tipo de análisis de fiabilidad en cuanto al dato real? Porque al final... Es una buena pregunta, de hecho quizás la más difícil de todas. Gracias por hacérmela, si hubiéramos hablado antes no me la hacías, pero no, ahora en serio. Sí, tenemos, yo siempre digo una cosa, que es que hayamos validado una vez no significa que valga la validación total. Pongo un ejemplo, con Deutsche Bahn hicimos una validación sobre billetaje y estamos por debajo del 5% en el caso de uso, pero eso no significa que el patrón de comportamiento de datos en España sea igual o que el patrón de comportamiento de datos en Singapur sea igual. O sea, que vamos haciendo validaciones según son las necesidades, y casi siempre tienen que venir en cooperación con la entidad de transporte. En un país medimos todas las carreteras, por ejemplo, intentamos hacer un conteo de coches y en el total de los 1000 y pico kilómetros teníamos una desviación de un 0,5%, que a mí, yo es una cosa, en nuestra empresa tiene gente muy lista, yo no soy uno de ellos, pero me encanta fardar de ellos. Y en este caso, contando a las personas, que es lo que nosotros vemos, extrapolando al total de la población, que tenemos unos métodos de extrapolación que en particular también os podría contar, porque si no sería el secreto y me lo copia todo el mundo, llegamos a una fiabilidad por debajo del 0,5% número de coches, y en revenue, porque al final era una carretera de peajes, por debajo del 0,6%. O sea que sí que se hacen. No es perfecto la metodología, tiene algunos problemas que los podemos comentar, pero la granularidad siempre es un reto, no tenemos todas, bueno, tiene sus límites, pero sí que hemos hecho validaciones y estamos contentos con ellas. Bien. Para mí al final es un dato muy valioso para todo lo que supone todo tipo de planificación, ¿no? De planificación inicial en el transporte, pues para planificar rutas, para planificar paradas ya sea de metro, ya sea de bus. Al final es una información muy relevante para enriquecer el negocio. Estamos de acuerdo en eso, estamos completamente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Bueno, un poco más incidiendo en este tema que estábamos comentando, ¿no? Vosotros, imagino que sabéis cuánta gente
ser en un momento concreto. ¿Cómo eleváis este número a un número total? Nosotros tenemos un método de extrapolación basado en dónde viven los móviles, no basado en dónde están localizados en este momento. Entonces, en realidad, cada línea que nosotros vemos de Orange tiene un factor de extrapolación distinto. Y no quiero explicar, es un poco adrede, no quiero explicar mucho más, te lo puedo contar particularmente, pero la cosa es que si tenemos España dividida en no sé cuántos millones, no, miles de secciones censales, esos tantos factores de extrapolaciones como sección censal tenemos. Y bueno, en algunos casos hay que calibrar, por ejemplo, para eventos las cosas son un poco más precisas porque hay gente internacional, pero así a alto nivel eso es un poco lo que te puedo decir. Tenemos casi un factor de extrapolación distinto por persona, casi, o por cada grupo de 1.500 personas. Y bueno, un poco por añadir, porque me ha venido a la cabeza, cuando hablamos de estadística, y yo vuelvo a no ser de las personas inteligentes de mi compañía, pero sí que me apunto sus cosas, es que una muestra estadística del 30% es completamente relevante para hacer elevaciones a total de la muestra. Que muchas veces en las encuestas de movilidad se están haciendo por cosas por debajo del 0,5%, he visto hasta en Estados Unidos, o el 5% si tienes mucha suerte y consigues que la gente te responda. O sea que un 30%, 24 horas es una cosa que nos da bastante fiabilidad. Muy bien, Pues muchas gracias. Preguntas. The Science of Where.